Buenos días. Buen día, estimados estudiantes. Buenos días. Buen día. Espero que hayan pasado un buen feriado. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa. Soy su docente asignado para esta materia. Primero quisiera que me comenten cómo les fue en su deber. Quisiera que me digan, por favor, algunos principios que les hayan parecido importantes respecto al deber planteado. Escucho intervenciones. Buen día. Buenos días. Yo quiero opinar acerca de los deberes. En cuanto a los principios que más importantes me parecieron, están el principio del debido proceso, que es el más importante, ya que entre los principios constitucionales el más principal e importante es el debido proceso, el cual se encuentra estipulado en el artículo 76 y que es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, para que una causa pueda ventilarse y resolverse con auténtica justicia. Entre otros principios esenciales tenemos el principio de independencia, el de imparcialidad, contradicción, jurisdicción y competencia y el de verdad procesal. En el principio de independencia, aquí nadie puede interferir con tu potestad de administrar justicia referida a la actuación de las juezas y jueces de la función judicial, la misma que será imparcial respetando la igualdad ante la ley. En el principio de imparcialidad, es imparcial el juez que no tiene compromiso a favor ni en contra de una de las partes. Implica la ausencia de vínculos personales o procesales con uno de los extremos de la confrontación, por lo que no hay aquí favoritismo ni desafecto hacia uno de los litigantes, con lo que se permite la vigencia del principio de igualdad y de no discriminación, así como el derecho a la seguridad jurídica. El principio de contradicción es aquel por el cual quienes mantienen una contienda judicial están en la posibilidad de presentar sus opiniones, alegatos y pruebas y de oponerse a las posiciones de la contraparte y a las pruebas que les son adversas. La vigencia de este principio permite el derecho a la defensa y a la igualdad, y de no aplicarse una de las partes quedaría en indefensión y sería discriminado. El principio de jurisdicción y competencia. Aquí la jurisdicción determina el ámbito territorial de acción y es la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La competencia es la capacidad para actuar y resolver un caso en una materia. Y el principio de la verdad procesal, dentro de la administración de justicia, este principio cobra una importancia trascendental en el sentido que la actividad del juez tiene que estar encaminada siempre a buscar esa verdad anhelada. En conclusión, puedo decir que los principios constitucionales de la administración de justicia permiten con su correcta aplicación llegar a plasmar en realidad una correcta y verdadera administración de justicia tan anhelada por parte de quienes están llamados a hacerlo. Gracias. Excelente, muchas gracias. Respecto al principio de independencia e imparcialidad, recordemos que un juez puede abstenerse de poder ser juez de una causa mediante la excusa. Asimismo, la contraparte, asimismo las partes dentro de un proceso, podrán denunciar la falta de independencia e imparcialidad por medio, lógicamente, de la recusación. Al momento de realizar la recusación, tendrán que pagar un valor, ¿no? Un valor hasta que se pueda comprobar que en realidad no existe independencia e imparcialidad. ¿Alguien más que me pueda ayudar, por favor, respecto a un resumen del deber o a qué principios les ha parecido importante? Angie Guerrero, por favor, le escucho. Angie. Recordemos que es una clase participativa, por favor. Buen día. Angie.
Bueno, vamos a continuar. Respecto a los principios de la clase planteada, el deber era únicamente para encaminarnos a la clase establecida, principios constitucionales, principios que se pueden utilizar en la justicia constitucional de Ecuador y que se abarcan a la mayoría de las materias. Para esto visualizaremos el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se encuentran la mayor cantidad de principios que les menciono. En primer lugar, vamos a revisar lo establecido en el debido proceso, lo que ya les había comentado a manera de premisa en la clase anterior. El debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse las partes en todo proceso oportunidad razonable de ser oídos por el tribunal competente predeterminado por la ley. Asimismo, debe mantenerse una independencia e imparcialidad, tal cual lo mencionaba la estimada colega Mireya Campi, y de pronunciarse respecto a las pretensiones, tal cual lo comentaba de igual manera el principio de contradicción, de la aportación de pruebas lícitas, de la impugnación de las mismas, que permitan, obviamente, establecer una verdadera defensa técnica a los abogados. Para Jorge Zavala Vaquerizo, respecto al debido proceso, se manifestaba, él comentaba que el ciudadano tiene derecho a la iniciación, al desarrollo, tiene derecho a la conclusión de un proceso en donde se respeten todas las normas garantizadoras existentes, respecto al artículo 76 de nuestra Constitución, que es el debido proceso en la mayoría de las materias, y el artículo 77, que va encaminado directamente al debido proceso penal, ¿no? Recordar que dentro del... Buenos días. Recordar también que dentro del debido proceso se encuentran principios fundamentales como es la tutela judicial efectiva. Dentro de esta tutela judicial efectiva se encuentra el derecho a la acción, ¿no? Ahora, es necesario también manifestar la definición de principios. ¿Qué son principios? Los principios, según Robert Alexi, en su libro Teoría de Derechos Fundamentales, manifiesta que los principios son mandatos de optimización en la aplicación de derechos. Es decir, van a existir derechos y van a existir principios. Vale la pena recalcar que los principios son derechos, ¿no? Sin embargo, tienen mayor plusvalía. Ahora, pongamos un ejemplo para un mejor entendimiento. Hablemos del derecho al trabajo. Esto se encuentra plasmado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, si no me equivoco, en el artículo 26, 27, 28, si no estoy mal, si estoy mal, obviamente corríjame. Para que se aplique este derecho es necesaria la existencia de un principio. Ahora, ¿qué se puede determinar como principio? En el artículo 11 de nuestra Constitución, 11 numeral 2, se establece el principio de no discriminación, ¿no? Que no se puede discriminar en la aplicación de otros derechos a personas por raza, por pasado judicial, entre otras circunstancias. Entonces, al momento que se aplica el principio de no discriminación, podrán hacerse valer otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo, asimismo el derecho a la educación, entre otros. Esa es la importancia de los principios. Ya explicado esto, podemos continuar con el segundo principio establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿no? Es decir, el principio de aplicación directa de la Constitución. Al ser Ecuador un Estado garantista y al tener en la Constitución a la cúspide de la pirámide de Kelsen, establecida en el artículo 425, no existirán peros a su aplicación por parte de funcionarios públicos y judiciales. Esta aplicación directa también se aplicará en los tratados internacionales de derechos humanos cuando amplíen derechos plasmados en la Constitución de la República del Ecuador, tal cual les comentaba en la clase anterior respecto a la ampliación de derechos, por ser el Ecuador un Estado garantista. Como tercer principio, en este artículo, tenemos la gratuidad de la justicia constitucional, mediante la cual un Estado debe asegurar a todas las personas, sin importar su nivel social o recursos económicos, para que estos puedan acceder por medio del derecho a la acción a la justicia, sin ningún costo y asimismo a la asignación de la defensa de un defensor público, en el caso de así necesitarlo, en el caso de no tener los recursos, para un defensor privado, ¿no?
Asimismo, en ningún caso se podrá denegar justicia, ni tampoco los servidores públicos podrán solicitar ningún tipo de dádivas, con el fin, por ejemplo, de ingresar una demanda, con el fin de citación. En ningún momento podrán solicitar ningún tipo de dádivas, bajo riesgo de recaer en el delito de concusión establecido en el artículo 281 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Esa es la norma o el tipo penal que tenemos para poder denunciar en el caso de que esto se suscite, ¿no? Tenemos también el principio denominado inicio por demanda de parte, ¿no? ¿Qué significa este principio? Significa que el juez no puede iniciar de oficio el proceso, no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no hayan sido aportados por las partes. El juez, asimismo, no puede condenar a más de lo que ha sido solicitado por las partes en la demanda, a excepción, lógicamente, de la prueba 9 establecida en el artículo 166 del COGEP, como por ejemplo en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? En el caso de despido intempestivo, de despido ineficaz, en este caso de mujeres embarazadas. Se puede establecer la demanda, pero si la mujer da a luz, se podrá establecer como prueba nueva posteriormente, en este caso, el certificado de nacido vivo, a manera de ejemplo, más para que entiendan este punto, ¿no? Asimismo, el inicio por demanda de parte tiene estrecha relación con el principio dispositivo y el principio de aportación de parte, ya que se confía que las partes estimularán los órganos jurisdiccionales mediante comprobación de hechos y pruebas, ¿no? Siempre y cuando existe una defensa técnica de calidad, ¿no? Otro principio es el impulso de oficio, el cual es un deber constitucional del juez, ¿no? Ya que éste debe impulsar la causa tal cual lo determina el jurisconsulto Ricardo Vaca. Procederé a leer un escrito en base a este principio, que lo determina Ricardo Vaca. Este desarrollo implica una progresión de lo imperfecto de la mejor manera posible. Esa es la idea del impulso de oficio. Entendiendo, obviamente, que las imperfecciones vendrán por medio de las partes, el desconocimiento del derecho vendrán por medio de las partes. Sin embargo, la perfección vendrá por parte del juez. Todo esto con la idea de que se desarrolle en la mejor medida de la posible el proceso. En palabras simples, cuando alguien con un abogado ejerce el derecho a la acción e interponga una demanda del juez, a pesar de que el principio dispositivo no sea ejercido de manera idónea por las partes, proseguirá con el proceso hasta la audiencia de oficio, es decir, sin necesidad del impulso de las partes. Esa es la labor que tiene el juez como administrador de justicia. Continuamos. Como sexto principio tenemos la dirección del proceso, por medio del cual, el juez puede intervenir, puede solicitar aclaraciones a las partes. También vale la pena recalcar el desconocimiento del derecho por medio de profesionales, por medio de abogados. El juez podrá identificar las ideas por parte de los abogados y encaminar el proceso a un mejor desenvolvimiento, ¿no? Por tal motivo podrá solicitar aclaraciones. Asimismo, acciones que le conduzcan a poder resolver la litis, que es el conflicto por el cual se da el juicio, ¿no? Por el cual se da la audiencia en este caso, comparando el proceso como un campo nublado, y mediante este principio el juez de a poco intenta encontrar la luz o el faro de luz que le permite llegar a la verdad, ¿no? Como séptimo principio tenemos el de formalidad condicionada, mediante el cual el juez adecuará formalidades teniendo en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Este principio doctrinario se encuentra implícito en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, en su última aseveración. Procederemos a leer este artículo, buscándolo en la Constitución.
Artículo 169. Que determina, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. ¿Sí? Esa es la idea de la formalidad condicionada. En el caso de que no se aplique esta disposición constitucional, las partes afectadas podrán recusar al juez, tal cual lo establece el COGEP, desde el artículo 29, desde el artículo 22 hasta el artículo 29 de este cuerpo jurídico, específicamente en su numeral 5. Ok, como octavo principio tenemos el de doble instancia, principio que tiene estrecha relación con la impugnación. La impugnación, según Cabanelas, es el acto de combatir, contradecir o refutar una acción judicial, cualquiera que sea su índole, ya sea testimonial, documental, pericial o una sentencia ejecutoriada de primer nivel, ¿no? Este principio funge como una revisión del acto procesal impugnado, en este caso, la sentencia, por un órgano jurisdiccional superior, es decir, de segunda instancia, que en el caso ecuatoriano sería la Corte Provincial, a fin de buscar una revocación, a fin de buscar una renovación de la decisión tomada por la anterior instancia, asimismo creando una desconcentración de criterios entre los jueces de la función judicial. Como noveno principio, tenemos el de motivación. La motivación, ¿qué es? Es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada decisión o conclusión jurídica. Es decir, la motivación es un juicio lógico en el que se compenetran los fundamentos de hecho y de derecho de cada causa. Y en el juez al momento de sentenciar, debe exponer a las partes y a la sociedad, por medio del sistema SACHE, las razones que haya tenido para resolver. Deberá utilizar un lenguaje claro, no estableciendo tantas figuras jurídicas para que sea entendible para la ciudadanía. Ahora, como décimo principio, tenemos el de comprensión efectiva, el principio que le corresponde directamente a los jueces, secretarios, ayudantes judiciales, que consiste en que la ciudadanía en general pueda entender las providencias y sentencias judiciales sin ninguna clase de esfuerzo, otorgando al lector todas las armas necesarias para entender la misma, por medio de un lenguaje sencillo, tomando las palabras del artículo 4, numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, ¿no? Esos principios se deben manejar según la comprensión efectiva. Otro principio fundamental es el de economía procesal. Economía procesal, ¿qué significa? Significa el ahorro de tiempo y dilaciones innecesarias en los procesos, ¿no? Buscando el alcance de la justicia en un tiempo prudente. Este principio se encuentra conformado, asimismo, por subprincipios, como son el principio de concentración, el cual determina que se deberán resolver la mayor cantidad de cuestiones debatidas en el menor número de actuaciones en procesos. Esto con el fin de evitar gastar innecesariamente arcas del Estado, arcas destinadas a la función judicial. Respecto a la celeridad, el principio de celeridad, determinamos que de acuerdo a este principio debe existir un respeto a plazos y términos e incluso realizarlo antes del tiempo tope previsto en las normas de la legislación ecuatoriana, ¿no? Y como tercer principio fundamental de esta economía procesal tenemos el principio de saneamiento, en el cual la omisión de formalidades sean convalidadas por aquella parte que le favorezca. E incluso si dichas formalidades no son convalidadas, se dé la opción para que las mismas sean subsanadas en lo posterior, ¿no?
Ya llegando prácticamente al final de los principios, tenemos como 11º principio establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías, el principio de publicidad, del cual se afirma que la comunidad debe conocer y ser partícipe del manejo de la justicia, de juzgar el buen accionar de la misma y de denunciar en el caso de que se asuma la existencia de algún tipo de irregularidad en este tipo de manejo de justicia por parte de los jueces. Asimismo, tenemos el principio de publicidad. ¿Qué determina el principio de publicidad? Tiene dos importantes vertientes o dos razones por las cuales este principio debe existir. Estas son admisión de los terceros, es decir, a un público, al público en general, a asistir a las actividades procesales, a las audiencias, excepto en ciertos casos, tal cual lo vimos en la primera clase. O asimismo, como necesidad de las partes de las litis, como necesidad, este principio es necesario para las partes de las litis, para que toda actividad procesal pueda ser presenciada por ambas, aplicando entonces los principios de igualdad y de no discriminación. Entonces, los abogados necesitan el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque existen causas en las cuales se cambian abogados, entonces el nuevo abogado necesita conocer cómo se ha desenvuelto el proceso anterior a su intervención, ¿no? Como último principio tenemos el de iura novit curia. ¿Qué significa el principio de iura novit curia? Frase que traducida del latín al español significa el juez conoce derecho. Este principio exime a las partes de especificar solemnidades básicas relacionadas a la consecución del proceso, otorgándole únicamente la potestad de añadir fundamentos de hecho y de derecho, de las cuales las partes crean a su favor. Es decir, por medio de la demanda, por medio de escritos, las partes no le van a decir al juez cómo llevar el proceso, ya que se supone que él lo manejará de la manera prevista en las normas, ¿no? Vale la pena recalcar que los abogados pueden utilizar cualquier tipo de fuente del derecho, formal como ley, costumbres, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, teniendo la plena seguridad de que el juez conoce sobre el tema, lo cual implica, por supuesto, una constante actualización de conocimientos por parte de los servidores públicos judiciales. Los principios establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No sé si tengan alguna otra pregunta. Y quisiera, por favor, que intervengan con algún principio que no haya mencionado, según el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si tienen alguna pregunta, por favor. Recordemos que esta es una clase didáctica, como la intervención de ambas partes, del docente y de los estudiantes. Doctor, una pregunta a manera de educarnos un poquito más, de entendimiento. Los principios también los podemos encontrar en el Código Orgánico de la Función Judicial. Exactamente. Porque, sí, a la mano yo no tengo ahorita el Código Orgánico de Control Constitucional, ya, pero sí tengo el de la función judicial, ya, y hay otros principios también que menciona el Código Orgánico de la Función Judicial. Por supuesto. Claro, ahí está más, o sea, pero esto del Código Orgánico de la Función Judicial es exclusivamente para los jueces y abogados. Exactamente. Yo estoy procediendo únicamente según el módulo constitucional, a leer los principios constitucionales referente a la aplicación de garantías jurisdiccionales, etc. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, exacto. Ya, eso de allí, esa era mi acotación porque estaba confundida yo pensaba que estaba leyendo el Código Orgánico de la Función Judicial y ha sido del otro. Claro, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Claro, hay demasiados principios establecidos en el Ecuador. Claro. Algunos están escritos, algunos no están escritos. Sí. Por ejemplo, en el artículo 11 se encuentra el principio de no discriminación, el cual en ningún momento determina qué es principio de no discriminación. Sin embargo, se puede entender y está entre líneas el mismo, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Qué principios ha encontrado en el Código Orgánico de la Función Judicial? Coménteme un poco sobre eso.
Aquí tengo principios rectores, dice, principio de supremacía constitucional es el mismo que está en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Jurisdiccional de Control Constitucional. Claro. Y el principio de aplicación directa e inmediata de la norma constitucional es lo mismo. Claro. El principio de legalidad, ya el principio de independencia, el principio de imparcialidad, ya el principio de especialidad. Eso en base a la competencia, me imagino que es, ¿verdad? Sí, dice la potestad jurisdiccional, sí, que ejercerá los jueces y juezas de la forma Claro. exactamente. La competencia de igual manera tiene subdivisiones. La competencia marca lo que es especialidad, lo que es territorio, lo que es fuero, Sí. y una más se me escapa. Son 4 cuestiones respecto a la competencia. En el Código Orgánico de la Función Judicial mismo está eso. Sí. Ya, bueno, ya. El principio de gratuidad, que ese también lo vimos. El principio de publicidad, que también lo vimos. El principio de autonomía económica y financiera administrativa para la función pública. Ya, entonces el principio de responsabilidad, el principio de dedicación exclusiva. ¿A qué se refiere eso, el principio de dedicación exclusiva? Estoy revisando. Dice, el ejercicio de cualquier servicio, es en el artículo 16. La prohibición para seguir procesos por fuera de la cuestión pública, ¿verdad? Claro, dedicación exclusiva, no se puede ir, no se puede apartar a particular, sino que tiene que seguir en la función pública. La función pública, claro. Así es. Ya, el principio de servicio a la comunidad. Interesante. Ya, el sistema medio administrativo de justicia, bueno, eso ya es. Hasta ahí, doctor, y de ahí hay otros principios más de celeridad y todas esas cosas. Hay un montón de principios, pero como le explico, yo pensaba que estaba hablando de esto, y igual encontré unas similitudes, por eso es que es la pregunta que le hago. Claro. Así. Entonces sería la idea. Por ejemplo, el principio de celeridad se encuentra establecido en... Eso sí lo revisamos. Proceso. En el principio de economía procesal, ahí se encuentra establecido. El principio de concentración, celeridad y discernimiento, son subprincipios. Parece que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se encuentra un poco más conciso, ¿no? Por ejemplo, el debido proceso conlleva más de 10 principios, entonces se asume que se encuentran dentro del mismo. Bueno, quisiera por favor la intervención de los demás estudiantes. Karina Robalino, Mayerly. Quisiera por favor que me ayuden con su intervención y qué han pensado sobre el deber, qué han pensado sobre la clase. Que me comenten qué principio les parece importante en el desenvolvimiento de la justicia en el Ecuador. Hola, muy buenos días. Buen día, Mayeli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo no he podido asistir a las 2 primeras clases porque he estado un poco delicada de salud. Entonces no pude asistir y tampoco he subido lo que es la tarea. Y ahorita estaba intentando la tarea. Sí, y entonces sí, no respecto a la la he clase, realizado. ¿tiene algún principio que le pareció importante? Principio de debido proceso, gratuidad, doble instancia. A ver, espérame. Lo que es principio de autonomía económica, administrativa y financiera. Eso respecto a los funcionarios judiciales, ¿verdad? Sí, la función gozará de autonomía administrativa. La función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Claro.
Eso está concatenado asimismo con el derecho a la acción, que en ningún momento podrá cobrársele a ninguna persona, por ejemplo, por interponer una demanda, ¿no? Excepto en ciertos casos, por ejemplo, en el caso penal, de peritos que no estén avalados por el Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Sí. Bueno, gracias por tu intervención, Mayerly. Ok, muchas gracias, disculpe. Quisiera saber si todos ya tienen claro la cuestión de la plataforma para que puedan subir los deberes. ¿Sí? El miércoles tendremos otro deber, el cual voy a proceder a escribirle en este momento. Doctor, yo tengo una consulta. Sí, Leslie Mejía. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Ah, no, Luis Ronquillo, ¿verdad? Sí, ¿cómo está, Luis? Cuénteme. En cuanto a la supremacía constitucional, dice que en todo proceso, bueno, el juez siempre verá y se va a amparar en la máxima ley, que sería la Constitución, o los tratados internacionales que sean más favorables en los derechos que nos constan en la Constitución, Claro. ¿verdad? Sí. Al momento de crear una ordenanza, digamos aquí en Guayaquil, ¿verdad? En la prohibición prácticamente o la restricción de andar dos personas de sexo masculino en una moto, no podría haber o no se estaría vulnerando ahí algún derecho en base, si es que se pone alguna demanda o algo, y el juez en base a la Constitución, pues está el derecho al libre La libre tránsito, circulación. la libre circulación. Claro. Entonces ahí no podría haber la forma o no entra o cómo se maneja en esa situación para crear ciertas ordenanzas que tal vez... Es un tanto complejo. ¿Por qué? Porque no se está restringiendo el derecho de libertad de circulación en ningún momento, únicamente se están estableciendo requisitos para poder circular. Es análogo al tema, por ejemplo, de los requisitos para ser presidente, ¿no? Se establece una edad base, que es de 35 años, si no me equivoco. Entonces, en ningún momento se está vulnerando el derecho a participación, sino únicamente se está estableciendo requisitos como edad, tener 35 años. Entonces, no se está vulnerando el derecho en sí. Únicamente se establecen requisitos para tener como premisa fundamental lo que es la seguridad, ¿no? Ya que se están dando una gran cantidad de robos, etc. Esa es la idea. Y hay que ser bien cuidadoso en cuanto a determinar si se vulneran derechos o no, respecto a la pirámide de Kelsen que usted comentó. Listo, gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos, según la plataforma. Voy a proceder a escribirles un deber para el día miércoles, el cual lo comentaremos asimismo en la próxima clase, el día lunes, ¿no? Ahora. Se vendría a ser el deber, estimados colegas. Respecto a este deber, se seguirán los mismos parámetros del primero, ¿no? Respecto, letra Arial 12, interlineado de 1.5 y máximo 5 hojas, mínimo 3 hojas, ¿no? Lo que sí voy a solicitar es que en la próxima ocasión, en la próxima clase, me den su intervención respecto a este deber, ¿no? Quisiera que la clase sea un poco más didáctica y que puedan intervenir, ¿no? Esa es la idea. Será recibido hasta el miércoles a las 10 de la mañana, que sería la hora de finalización de esta clase, los miércoles, ¿no?
asumiendo que estamos realizando clases asincrónicas. ¿Ya? Para un mejor entendimiento. La plataforma Edmodo, por favor. Asumo que ya tienen su usuario en la plataforma Edmodo y ya pueden subir. No tienen ningún problema respecto al correo electrónico, ¿no? En todo caso, si aún no tienen la plataforma, con el hecho de que no pierdan, con la finalidad de que no pierdan su nota, su punto al final, su punto y medio, sus 2 puntos, envío el deber, notificación.sleg@hotmail.com. Pueden ver el deber a esta dirección web, ¿no? Obviamente de una manera provisional, ¿sí? Eso vendría a ser toda la clase por hoy. Les agradezco por su atención y que tengan Una un consulta, feliz... por favor. Sí, cuéntame. Una consultita. Usted acaba de decir que el deber lo podemos enviar ya los que estamos registrados en Edmodo, por Edmodo lo podemos enviar por Por Edmodo. Y si supuesto, no, eso es lo estaría ideal. registrado por correo. Uh-huh. Ah, ya, esta consulta quería. Entonces, por Edmodo lo podemos enviar también. Por Ya Edmodo es lo listo. ideal, sí. Provisionalmente las personas que por X o Y motivo no hayan podido adquirir la plataforma Edmodo o el usuario Edmodo, pueden enviarlo por el correo. Con el Ya fin listo. de que no pierdan su nota, ¿no? No pierdan su punto y medio o 2 puntos que se darán a manera de incentivo en el examen final. ¿Sí? Nos queda un minuto. ¿Tiene alguna pregunta más para poder concluir? Bueno, si es así, les agradezco por su atención y un feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Gracias. Semana, hasta luego.